Bueno, vamos a seguir ahora, ¿sí? Vamos a ir ahora con el ejercicio, bueno, que les hacemos el parámetro de inversas. Vamos a hacer el ejercicio B, ¿sí? También del mismo punto, del 3. En el cual nos indican que f de x, ¿sí? Es igual a 2x menos 2, ¿sí? Esta es la función. Entonces, como primer paso, ¿sí? Sabemos que tenemos que reemplazar, ¿sí? En f de x por y. Entonces, y es igual a 2x menos 2. Luego, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es despejar la variable x. Es decir, que la x tiene que quedar sola, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? El menos 2 lo vamos a pasar de término. Entonces, y está en negativo, pasa a positivo, más 2 es igual a 2x. Acá la variable no está sola todavía. ¿Qué está? El 2, que lo está multiplicando. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Este 2 lo pasamos de término también, como está multiplicando, va a pasar al siguiente dividiendo. Entonces nos queda y más 2 dividido 2 es igual a x. ¿Sí? En este paso, ¿sí? La variable ya está despejada. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? El pasaje de variables, ¿sí? Entonces, la x ahora va a valer f a la menos 1 y la y va a valer x. Entonces, ¿qué hacemos? En la y ponemos el valor de x. Entonces, x más 2 dividido 2 es igual a ¿cuánto? A x. ¿Y la x cuánto valía ahora? F a la menos 1. F a la menos 1. Y ahí ya tenemos nuevamente cuál es nuestra inversa. Profe, una consulta. ¿Qué es lo que determina? Yo no llego a entender en qué parte es que ya se reemplazan las variables. Y si esos valores de ahí son fijos. O sea, los de x igual f eso que menos uno y Esto que que está acá, igual x. Sí. esto que está acá, sí, va a ser el pasaje de variables. ¿Sí? Acá. ¿Sí? El pasaje de variables. El pasaje de variables, ¿sí? Se aplica cuando nosotros ya tenemos despejada la x. Es decir, cuando la x quedó sola, ahí aplicamos el pasaje de variables. Es decir, que pasamos de que la x era una y a pasar a ser una x. Perdón, que la y era una, de la y pasa a ser una x y que la x pasa a ser un f más la menos 1. ¿Sí? Ahí aplicamos lo que sería la inversa. Ok, entonces la x pasa a ser f elevado a la menos uno, que es un valor fijo, Sí, o me equivoco, sí, valor fijo. Y entonces la y pasa a ser una x. exacto. Es una variable fija, no son valores, son variables fijas. ¿Sí? Claro, me parece que, a ver si entendí bien, que en Sí, definitiva lo que hay que hacer es, digamos, elevar toda la función a la menos uno. Y para eso tenés que despejar la x, porque por ahí en este caso es fácil, pero puede venir una ecuación más compleja y te tiene que quedar un solo valor de x para poder elevarlo a la menos uno. ¿Es claro, así? claro. Siempre la variable x tiene que estar despejada para poder hacer el reemplazo de variables. Si no, no se puede hacer un reemplazo de variables. Porque supónganse que la x esta estaba elevada al cuadrado, entonces yo voy a tener, cuando paso de término, este cuadrado se va a transformar en una raíz. Entonces acá el término de la inversa va a variar. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que es parecido a lo que les estoy comentando ahora. ¿Sí? Ustedes recuerdan que siempre que ven, primer paso, despejan la x. Cuando terminan de despejar la x y queda sola, reemplazo de variables. ¿Qué es esto? ¿Sí? La x siempre, este menos 1 que está acá arriba, me va a indicar siempre que la función o el número está a la menos 1. Yo puedo escribir 1 a la 10, ¿sí? O puedo escribir, que va a ser igual, puedo escribir 10 a la menos 1. ¿Sí? Siempre que tengamos el menos 1 arriba, significa inversa, significa al revés. Por eso, f de función a la menos 1, función inversa quiere decir. Porque esta que tenemos acá, ven que es f de x solita, esta es la original. Esta es la función original. Pero como nosotros nos piden en el ejercicio buscar su inversa, ¿sí? Esta nos está diciendo que es la función inversa.
Ahí queda un poquito más claro. Si terminaron de copiar, seguimos con otro. ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, seguimos. Vamos a ir con el ejercicio F. Bueno, el ejercicio F nos dice que la función f de x es igual a la raíz de x más 1 y nos piden nuevamente buscar su inversa. Entonces, primer paso dijimos va a ser pasaje de f de x a y. Perdón, profe, este es el ejercicio F. Sí. Entonces, ¿Cómo? Sí, perdón. Ah, bueno. El sí es F. Profe, ¿qué tienen que ver lo que dice adelante, que dice que la función pertenece a todos los reales menos Eso al no le den importancia, ¿no? intervalo? Algo muy Ok. teórico que no afecta en nada. Listo, gracias. Nos va a marear más que otra cosa. Con que hagamos, a ver, les voy a poner paso por paso a ver si queda un poquito más claro. Entonces, primer paso, hacemos el pasaje de f de x a y. ¿Sí? Entonces, esta f que está acá la vamos a poner como si fuese una y. Y es igual a la raíz de x más 1. ¿Sí? Ese es el primer paso. El segundo paso va a ser el despeje de x. Es decir, dejar a la x sola. Sí, vamos a dejar a la x sola. Eso va a ser el segundo paso. Entonces, tenemos el primer paso y tenemos acá el segundo. Primer paso, segundo paso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ir pasando cada término, ¿sí? Para el otro lado, x más 1. Bueno, en este caso el primer término para pasar va a ser ¿quién? Va a ser la raíz, ¿sí? Entonces, la inversa de la raíz, ¿sí? Va a ser una potencia, que como acá tenemos índice 2, recuerden que siempre que no tiene un numerito acá, significa que acá hay un 2 imaginario, entonces. Pasamos la raíz de término, y nos queda y al cuadrado es igual a x más 1. Luego, acá no está despejada todavía la x. ¿Quién está? El 1 que lo está acompañando. Entonces, el 1 va a pasar de término. Como estaba sumando, va a pasar ahora restando. Entonces, nos queda x al cuadrado menos 1 es igual a x. Acá, la x ya está sola. Está completamente despejada. Pero, ¿qué nos falta todavía? Nos falta hacer el tercer paso, que es el reemplazo de las variables. Tercer paso, reemplazar variables. ¿Sí? La x pasa a ser f a la menos 1 y la y pasa a ser x. Vamos a cuadrar esto. Y hacemos. Donde estaba la y, ponemos quién ahora, una x. O sea, x al cuadrado menos 1 es igual a, y donde estaba la x, ¿sí? Ponemos quién ahora, f a la menos 1. F a la menos 1. Y ahí ya está. Ahí terminó el ejercicio. Ahí ya tenemos quién es la inversa. Esto va a ser la función inversa. Profe, ¿podemos hacer ahora el ejercicio E para ver cómo queda cuando tenemos la división? El E, sí, dale. Esperemos un segundito que lo busco. Les digo.
Ahí los vi. Este ya terminaron de copiar. Cuando saqué y les pregunté. ¿Terminaron con este? Sí. Sí, profe. Vamos con L entonces. L dice que f de x es igual a 4x más 3 sobre 2x menos 2. ¿Sí? Entonces, primer paso, ya habíamos dicho que hay que hacer el pasaje de f de x a y. Entonces, y es igual a toda la función. 4x más 3 dividido 2x menos 2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Despejar x. ¿Pero qué pasa en este caso? Tenemos una x tanto en el numerador como en el denominador. Entonces el ejercicio se nos va a hacer un poquito más largo. Ahora vamos a ver qué tenemos que aplicar. Entonces, todo lo que es el denominador va a pasar al otro término. Si estaba dividiendo, pasa como multiplicando. Entonces, y es igual a 2x menos 2, que es igual a 4x más 3. ¿Sí? Entonces, en este caso lo que vamos a aplicar va a ser distributiva. ¿Sí? Vamos a hacer el y con este y el y con el 2. Entonces, y por 2x es igual a 2xy. Luego, y por menos 2 nos va a quedar menos 2y. Igual a todo lo que está acá atrás. 4x más 3. Ahora, lo que yo tengo que hacer, ¿sí? En la función inversa, ¿sí? Es poder despejar el valor de x, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta x que está acá, le voy a pasar de término, lo voy a mandar acá, y este menos 2y, que ya lo tengo despejado, lo tengo solito, lo voy a pasar para el otro término. Entonces, este 2xy lo dejo, pongo 2xy acá. Este menos 2y lo voy a pasar al término para el otro lado. Menos 2y. Y al 3 lo dejo acá, más 3. Este 4x lo voy a mandar acá. Estaba positivo, pasa a negativo. Menos 4x. Ahora, ¿por qué hicimos esto? Porque nosotros queremos despejar el valor de x. ¿Sí? Quiero que la x me quede sola. Entonces, yo la y no me conviene seguir dejándola de este lado. ¿Por qué? Porque quiero que quede de este lado. Quiero que me quede del otro lado de la ecuación para poder despejarla. Entonces, en este caso ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo encontrar, ¿sí?, un factor común. ¿De quién sería el factor común? X en este caso. Entonces, sacando factor común X, ¿sí?, esta X que está acá, con esta X que está acá, ¿sí?, lo saco como factor común. Entonces, la X la dejo afuera. Y hago 2xy dividido X. ¿Cuánto me queda? Me queda 2y. Y menos 4x dividido x, ¿cuántos me quedan? Menos 4. Entonces, igual a todo lo que tenemos acá. Menos 2 y más 3. ¿Sí? Bueno, ahora, todo esto que está acá, yo lo voy a pasar, estaba multiplicando, dividiendo. ¿Para qué? Para dejar el factor x solito, despejado. Entonces ponemos x es igual a menos 2y más 3. Como está multiplicando, pasa dividiendo, dividiendo 2y menos 4. Y ahí ya nos quedaría la función inversa. ¿Pero qué nos falta todavía? El último paso, hacer el reemplazo de variables. ¿Sí? Es decir, que acá me quede f a la menos 1, ¿sí? Esto pasa a ser f a la menos 1, y estas y pasan a ser x. Entonces me queda menos 2 por x más 3 sobre 2 por x menos 4. Y ahí sí, vamos a cambiar el marcador, ya nos quedaría la función inversa propiamente dicha. ¿Se entendió? ¿O algún paso quedó medio volando? Sí. Una pregunta. Sí. Sí, ¿no sería 2i positivo? Porque ya estaba negativo. En este caso estaba positivo y acá se pasa negativo. Ya entendí, ya entendí.
¿Quedó en claro esto cómo era el pasaje? Sí, sí. Perfecto. ¿Terminaron de copiar? Si seguimos. Profe, ahí me quedé con lo que dijo la compañera del pasaje del término 2 menos 2i. Vos pasás ahí en el segundo paso que tenés 2x menos 2y igual a 4x más 3. El 4 pasa negativo y el menos 2y pasa negativo también. Este que está acá, dicen. Claro, ese. Este acá habíamos hecho menos 2i. Este que están acá, están diciendo. Ese. Tienes razón ahí. Error mío. Este pasa a positivos, ¿verdad? Ahí está, queda positivo, ok. Es verdad, no me había dado cuenta. Bueno, ahí entendí lo que están diciendo. Pensé que me estaban hablando de este. Estaba negativo acá, pasa de este lado a positivo. Entonces este nos queda positivo, este término no va, este tampoco. Este tampoco. Ahí está, ahora sí. ¿Cómo, profe? Perdón, me perdí en lo de los signos. Porque acá el error que me remarcaron era que tenemos acá menos 2i, ¿sí? Lo que hicimos en este caso fue, este menos 2 lo llevamos acá. ¿Sí? Ah, claro. Entonces, como pasó de término, pasó a ser positivo. Y yo vine arrastrando el negativo y lo dejé en negativo. Ok. Bueno, entonces, ¿el concepto quedó claro de esto? Sí, profe. Perfecto, sigamos. Sí, sí. Sí. Vamos a ir, antes de empezar el ejercicio 4, ¿sí? Profe, perdón. ¿Y puede ser que nos den, perdón, puede ser que nos den al revés, digamos, que nos den la función de f menos 1 y tengamos que hacer la inversa, o no? Podría ser, sí. Sería Y al en revés. ese caso sería al revés, tipo reemplazar el valor de f menos 1 a x y de x y. Exacto. No creo que en el examen les tomen algo así. Puede ser que en la guía encuentren, lo dudo, Ok. pero no puede ser como muy lejano que les pueda llegar a agarrar un ejercicio así, pero si no está en la guía, no creo que se los presenten en el examen. Así, con que practiquen lo que está en la guía y si hay Ok. algún simulacro de examen cerca de la fecha, van a estar bien. Bueno, sigamos. Bueno. Antes de empezar el ejercicio 4, sí, vamos a ver un poquito de teoría. Creo que esto lo habían visto con Isaías, pero no estoy segura. Bueno, tenemos, ¿sí? La función exponencial y la función logarítmica, ¿sí? La función exponencial y la función logarítmica son como hermanas gemelas, por así decirlo, ¿sí? Son parecidas, son como funciones inversas, ¿sí? Una va a ser la contraria a la otra, ¿sí? Son inversas. Entonces, el dominio, ¿sí?, de las exponenciales siempre va a ser todos los reales. Y la imagen de las funciones logarítmicas siempre va a ser todos los reales. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Perdón, ¿cómo fue la última? La de la logarítmica. La logarítmica siempre va a ser todos los reales, la imagen, y la de la exponencial, las exponenciales siempre van a ser el dominio todos los reales. Ahora, para sacar el dominio, ¿sí?, de una función logarítmica, lo que debemos hacer es, el argumento tiene que ser mayor a 0. Ahora, ¿qué es el argumento? Sabemos que todas las funciones logarítmicas tienen la siguiente estructura. F de x es igual a el logaritmo en base b de x, que es igual, bueno, más c. ¿Sí? Bueno, esto que está entre paréntesis, ¿sí?, que es la x, esto se llama argumento. ¿Sí? Es el argumento.
Y el argumento siempre tiene que ser cualquier número mayor o distinto de 0. ¿Sí? Es decir, que no puede ser ningún número negativo el argumento, ni puede ser el 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a dar error, no puede ser. ¿El resultado puede dar negativo? Sí. ¿El resultado del logaritmo puede dar 0? Sí. Pero el argumento, es decir, el número que va entre paréntesis del argumento, nunca puede ser ni 0 ni un número menor a 0. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Sí. Perfecto. Bueno. Ahora, dijimos que para calcular el dominio necesitamos que el argumento sea mayor a 0. Y cuando queremos sacar la imagen, ¿sí?, de una función exponencial, vamos a hacer la asíntota horizontal al más infinito. Siempre va a tener esta estructura. De la asíntota horizontal al más infinito. Ahora, ¿cómo calculo esta asíntota horizontal? De la siguiente manera. Yo sé que la función, ¿sí?, exponencial siempre va a ser a la x más b. ¿Sí? Esta es la estructura. La b que tenemos acá, ¿sí?, nos va a indicar cuál es la asíntota horizontal. ¿Sí? Supónganse que no existe acá una asíntota horizontal, tenemos solamente 4 a la x, significa que esta b vale 0. ¿Sí? Entonces la asíntota horizontal va a valer 0. Esa es una forma de encontrarla. Si no, lo que se puede hacer, como habíamos visto en la unidad anterior, tendemos, ¿sí?, utilizamos el límite de la función tendiendo a infinito. ¿Sí? Esa es la otra fórmula. La más práctica es directamente viendo, ¿sí?, cuánto vale b, vamos a ver cuál es la asíntota horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Cuando yo calculo, ¿sí?, la imagen de una exponencial, estoy calculando al mismo tiempo el argumento, el dominio de una función logarítmica. ¿Por qué? Porque son funciones inversas. ¿Sí? Y cuando calculo el dominio o la imagen, que siempre va a ser de los exponentes, de los exponenciales, todos los reales, y de las logarítmicas de imagen, todos los reales, van a ser inversas. ¿Sí? Ahora con los ejercicios por ahí queda un poquito claro. ¿Hasta ahí se entendió esa parte? Sí, profe. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio 4C, en el cual nos piden hallar la inversa, ¿sí?, hallar la función inversa, el dominio y la imagen de la función original y de la función inversa. ¿Sí? Eso es lo que nos están pidiendo. Bueno, entonces, nos dicen que f de x es igual a e a la x más 15. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá va a ser hallar qué tipo de funciones, ¿sí? Como tenemos una e, es decir, un número cualquiera, ¿sí?, elevado a un número, ¿sí?, una exponente, en este caso una variable x, sabemos que estamos frente a una función exponencial, ¿sí? Entonces tenemos una función exponencial. Entonces, el dominio, ¿sí?, ¿cuál va a ser de una función exponencial? Todos los reales. Listo, ya lo tenemos. Ahora la imagen, ¿sí? Entonces el dominio ya lo tenemos. Ahora la imagen, ¿cómo dijimos que iba a ser? De la asíntota horizontal al más infinito. Y sabemos que la asíntota horizontal se calcula con la b, ¿sí?, con el término independiente, el término que no presenta una variable. Y en este caso, ¿quién es el término independiente? El más 15. 15. Entonces, como sabemos que la estructura es asíntota horizontal al más infinito, nuestra imagen en este caso va a ser de 15, que es la asíntota horizontal, al más infinito. ¿Sí? Bueno, ahora, si quieren chequearlo, ¿sí?, ya que nos piden calcular la función inversa, lo que se hace es calcular la función inversa de esta función. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a agarrar la hoja y hacemos. Hay que igualar a 0, ¿no, profesor? Ahí tenemos acá. La función para sacar la inversa.
No, lo que vamos a hacer es, Subir un poco la hoja, ¿sí? porfas. ¿Lo abajo? Sí, porfis. Profe, ¿qué ejercicio es? No, no sé, no lo encuentro. Este es el ejercicio. Es en la práctica 4, ¿no? No, estamos en la práctica 3 todavía, ¿sí? En la parte de Ah, función inversa, que es la última listo, parte. perdón. No, está bien. Listo, profe, no sé si los chicos terminaron. Vale, genial. Bueno, entonces nosotros sabíamos que la función que teníamos era f de x igual a e a la x más 15. Entonces, ahora tenemos que calcular la función inversa de esta función. ¿Y cómo era para calcular la función inversa? Y igual a e a la x más 15. Entonces, primero hacemos el reemplazo de f de x por y. Ahora tenemos que ir a despejar ¿quién? A la x en este caso. Entonces, el primer paso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es pasar el 15. El 15 estaba sumando, pasa ahora restando. Entonces, y es igual a y menos 15 a e a la x, ¿sí? ¿La x está sola? No, entonces ¿qué tenemos que seguir despejando? Pasamos el e de término. El e, sí, el número e, es la función inversa del logaritmo natural. El logaritmo natural de x. Y la función logarítmica es la inversa de a la x. Entonces, de b a la c. Y ahora les explico cómo es esto. Supónganse, vamos a escribirlo acá. Vamos a escribirlo acá para que no se mareen. Tenemos logaritmo en base b, ¿sí? En base b, de x es igual a c, ¿sí? Entonces, por regla, ¿sí? Esta b pasa a ser la base y la c pasa a ser el exponente. Es decir, que cuando yo quiero hacer la inversa, ¿sí? Esta b pasa a estar como base y la c como exponente. Y esto nos va a dar este resultado, ¿sí? Lo pueden aplicar, si quieren, como regla mnemotécnica, regla del rulito, o regla del ciclo. El b pasa a ser la base y el c pasa a ser el exponente y nos va a dar este resultado. ¿Listo? ¿Para qué sería? Eso es cuando tengamos que utilizar una inversa, cuando tengamos una función logarítmica, ¿sí? Y tengamos que hacer una inversa. Bueno, entonces, en este caso tenemos la e, ¿sí? La inversa de la e, ¿sí? El número e es el logaritmo natural. Entonces, tenemos que... Después voy a poner la hoja anterior. Eso sí. Díganme si ya está ahí, seguimos. Listo, gracias. No, no. Entonces, tenemos que pasar la e para despejar la x. Ponemos logaritmo natural, donde está la x vamos a poner todo el argumento, que va a ser esto que está acá, y a la menos 15x es igual a x. Entonces, ahí ya está despejada la x. Entonces, como la x está despejada, ya puedo hacer el cambio de variables. Entonces, nos queda, donde está la y, vamos a poner una x, logaritmo natural de x menos 15, es igual, y donde está la x, ponemos f a la menos 1. Entonces, todo esto va a ser ¿qué? La función inversa. Y sabemos que para poder calcular el dominio, ¿sí? De una función logarítmica, ¿qué se hace? El argumento mayor a 0. Entonces, ¿quién es el argumento de este logaritmo? Esto que está acá, lo que está en el paréntesis. Entonces hacemos, el dominio va a ser igual a x menos 15 mayor a 0. Y ahí despejo x. X es... Pero el dominio no es que ya lo habíamos sacado y que es todos los reales. No entendí. Ah, de logarítmica ahora. Claro, ahora estamos en logarítmica. Porque ¿qué hicimos acá? Sacamos la función inversa, que es lo que nos pidieron. Nos pidieron sacar
el dominio y la imagen de la función original y de la función inversa. Entonces acá Ok. nos dio que el dominio, ¿sí?, de esta función va a ser todos los reales, bueno, todos los reales no, va a ser el argumento mayor a 0. El argumento nos dio que va a ser a partir del 15 todos los números mayores. Entonces todos los números mayores al 15. ¿Sí? Porque acá nos quedan más infinitos. Recuerden. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la función, ¿sí?, la función esta que está acá, va a tener el dominio igual desde 15 a más infinito. ¿Sí? Y su imagen va a ser igual a todos los reales. ¿Por qué? Porque la función logarítmica cumple siempre con ese criterio. La imagen siempre es todos los reales. Y el dominio es el argumento mayor a 0. Y ahora, si quieren chequear, nos quedó ¿qué? Para en pantalla los dos. Bueno, la imagen, ¿sí?, nos quedó la misma que en el otro, que en el anterior, ¿sí? La imagen, ¿sí?, de la que era la función original, o sea, de la función exponencial, nos dio igual que ¿quién? Que el dominio, ¿sí?, de la función logarítmica. Y por eso son funciones que son inversas. Por eso cuando hacemos este truquito, ¿sí?, cuando ya calculamos cuánto es la imagen de la exponencial, ¿sí?, ya tenemos cuánto es el dominio de la logarítmica. A veces no hace falta hacer la inversa. Si no nos hubiesen pedido, ¿sí?, calcular la inversa, nosotros podíamos hacerlo directamente con esta regla. Ahora, como el ejercicio nos pide calcular la inversa, debimos hacer la inversa y luego calcular el dominio de esta manera. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Alguna duda al respecto de esto? Perfecto, vamos a hacer un ejercicio más. Profe, ¿esta es entonces la forma analítica que decía Isaías de ver el dominio? Exacto. Ah, ok, perfecto. Miren, nos quedan 5 minutos. Lo que vamos a hacer es cierro esta reunión y les envío ya del toque otro enlace, ¿sí? Para no quedamos cortos.